Buenos días, jóvenes. Clase número 23, tercero medio A, B y C. Clase coyuntural, plebiscito constitucional del 25 de octubre del 2020. Segunda parte, nos retrotraemos a la unidad número 1, democracia y derechos humanos. Contenidos, la Constitución de 1980, definición de ley, Constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y características de la Constitución de 1980. ¿Ya? Objetivo, caracterizar entonces la evolución constitucional de nuestro país. Habilidades, las de siempre. El pensamiento temporal, pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor Juan Antonio Bastán, quien les habla. Correo tercerosmedios2020@gmail.com. En la última clase tuvimos la primera constitución, algunos reglamentos, las características generales de las constituciones, llegar la forma del Estado, establece la forma de gobierno, división y organización de las funciones de los poderes del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos en términos generales, la manera como se hace una constitución, ¿no es cierto? Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que nos convoca. Esta es la madre del cordero, esta es la constitución que está, ¿no es cierto?, en entredicho. Esta es la que, de ganar el apruebo, se quiere cambiar, ¿ya? Bueno, esta constitución, chicos, es producto del gobierno militar o dictadura militar, como quieran llamarle. Vamos a ingresar a Valentina Belis, que está por acá, ya. Fue redactado durante la dictadura militar. Aquí están los integrantes de la Junta de Gobierno, ¿no es cierto?, ya dándole la firma oficial a la Constitución. El general director de Carabineros, don César Mendoza Durán, este señor, general Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército, José Toribio Merino Castro, almirante de la Armada, y don, ¿no es cierto?, Fernando Matei Aubel, general de aviación. Y el origen de la Constitución de 1980. El régimen militar del general Augusto Pinochet Ugarte tuvo la necesidad de institucionalizar la dictadura, es decir, dar legitimidad, y proyectar el modelo político y económico que es el neoliberalismo. Este del señor Milton Friedman, ¿no es cierto?, el que vimos el año pasado. Intervienen en su elaboración una comisión de estudios de la nueva Constitución Política presidida por el abogado Enrique Ortúzar, el Consejo de Estado y la propia Junta de Gobierno, integrada por los 4 altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros. No obstante lo anterior, destacó la participación del abogado Jaime Guzmán Errázuriz, a quien se le designa como el padre intelectual de esta Constitución. Así como el ministro Diego Portales fue el creador intelectual de la Constitución del año de 1833, se, ¿no es cierto?, asigna al abogado Jaime Guzmán Errázuriz, ¿no es cierto?, como el padre intelectual de la Constitución de 1980, la que diseñó ya para que el modelo político y económico por el defendido trascendiera en el tiempo, sea cual sea el gobierno que estuviese de turno. Se convocó un plebiscito a una consulta popular para el día 11 de septiembre de 1980, destinado a que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución, y entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, rigiendo hasta la actualidad. ¿Qué se le critica a esta Constitución? Primero, que se hizo durante una dictadura militar, es decir, un gobierno de hecho, un gobierno sostenido por las fuerzas de las armas. Segundo, que estábamos en un estado de sitio, es decir, un estado de excepción constitucional, donde muchos derechos y libertades de las personas fueron suspendidos o restringidos. No existía una oposición que pudiese oponerse o generar propuestas distintas a la de Jaime Guzmán, y también los registros electorales habían sido eliminados durante el golpe de Estado, y el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, tampoco estaba en funciones, por lo que no hubo debate, no hubo difusión de ideas, y a fin de cuentas, ¿no es cierto?, fueron las ideas defendidas por la dictadura militar las que se plasmaron en la Constitución. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente. Gestor de la Constitución del 80, la Junta Nacional de Gobierno, ya, general Mendoza, general Pinochet, almirante
el almirante Merino, el general Matei. Aquí están los abogados, expertos en derecho. Acá está don Jaime Guzmán, que después sería senador de la República y desgraciadamente fue asesinado por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, siendo el primer senador de la República Chilena que ha sido muerto por un grupo, ¿no es cierto?, de estas características. Terroristas para algunos, héroes para otros. Acá está don Enrique Ortúzar, Jorge Ovalle y don Sergio Díez, los ideólogos de la Constitución Política de 1980. Crítica de la Constitución de 1980. Si bien es cierto, la Constitución fue aprobada por un 67% de los votantes el 11 de septiembre de 1980, los cuestionamientos se originan en relación a lo que yo les acababa de adelantar recién. La inexistencia de registros electorales, básicamente el listado de los ciudadanos habilitados para votar. La ausencia del debate público necesario para el intercambio de ideas que a su vez enriquecen el contenido de la Carta Fundamental, ampliando su abanico de representatividad. Vulneración de los derechos individuales, de asociación, de reunión, de expresión, por nombrar algunos. El Estado policial propio de la dictadura. Y censura tanto a los medios de comunicación como a los partidos políticos. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, hay una caricatura de una persona que está muy asustada, que está sudando, con una luma, en donde hay una carita feliz. Bueno, evidentemente las personas tenían miedo de hablar en ese tiempo. Porque si en la dictadura militar usted manifestaba su desacuerdo con el gobierno, podía perder el trabajo, lo podían detener, lo podían torturar, lo podían exiliar, lo podían desaparecer, lo podían asesinar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Bien, perfecto. El texto original de la Constitución contaba de 120 artículos permanentes divididos en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias, en los que se estableció un modelo de democracia protegida. Ya vamos a ver qué es eso. Ya. Un modelo de democracia protegida. Establece la existencia de senadores designados y senadores vitalicios. Ya vamos a ver lo que es eso. La facultad del presidente para disolver por una vez la Cámara de Diputados. La creación del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, con harta presencia militar y con carácter deliberativo. La inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y su carácter de garantes de la institucionalidad. La concepción del Estado subsidiario. ¿Ya? Aquí está el principio de subsidiariedad. ¿Ya? Subsidiariedad. El principio de subsidiariedad establece que los recursos del Estado deben enfocarse solamente en las personas más pobres del país. ¿Ya? El Estado no garantiza educación para todos, no garantiza salud para todos, no garantiza vivienda para todos, ¿ya? No garantiza un sistema de locomoción pública para todos. No lo garantiza. Solamente el Estado subsidia, se hace cargo de los más pobres. El año 74, muchachos, aparece la llamada ficha de caracterización socioeconómica, la famosa ficha CAS. Y según el puntaje que uno obtuviese en esa ficha, ya podía recibir ayudas del Estado para la vivienda, para el agua, para la luz, para la educación, para la salud. De lo contrario, cada persona tiene que hacerse cargo ya de sus propias necesidades básicas, sobre todo lo que es el servicio, porque Chile es un Estado subsidiario. La Constitución del año 25, del presidente Arturo Alessandri Palma, establecía un estado de bienestar, es decir, el Estado garantizaba el acceso a la educación, garantizaba el acceso a la salud, a la vivienda y a una previsión de todos los trabajadores. En cambio, la Constitución del 80, no. Es más, es en el año 81, ¿no es cierto?, cuando aparece el sistema de administradores de fondos de pensiones, es decir, se privatiza el ahorro para la jubilación, y el cual, ¿no es cierto?, es uno de los grandes problemas que existen ahora,
y uno de los problemas por los cuales se está pidiendo un cambio de constitución. También establece la inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos, partidos políticos de tendencia marxista. O sea, Partido Comunista, Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitaria, ¿no es cierto? Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Brazo Armado, el Partido Comunista, durante los años 80. En definitiva, la Constitución establece una democracia protegida, es decir, una Constitución que dio apariencia de legitimidad a la dictadura del general Augusto Pinochet y a la Junta de Gobierno. La mejor forma que encontró la humanidad para estar a salvo de la barbarie, la discriminación, la opresión y la miseria fue afirmar que la dignidad de ser persona está por encima de cualquier interés, creencia o sistema político, cultural o económico. De la dignidad nacen todos los derechos humanos cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables de todos los estados, sin excusa o circunstancia que valga. Ya. Es una declaración de derechos humanos y evidentemente la Constitución del 80, por lo menos en una primera parte, no garantizaba muchos de los derechos de las personas. Entonces, ¿qué establece la Constitución del 80, chicos? Una democracia protegida. Consistía en la estipulación de disposiciones constitucionales que impedían generar cambios estructurales en el modelo político y económico. Fueron conocidas como enclaves autoritarios, entre los cuales encontramos las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, altos quórums, quórum, cantidad de votos necesarios para aprobar o rechazar un proyecto de ley, altos quórums para reformar la Constitución y los llamados enclaves autoritarios, elevado número de senadores no electos democráticamente, inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, creación de un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, con fuerte presencia militar, prohibición de los partidos de tendencia marxista. Vamos viendo. ¿Quiénes eran los senadores designados? Se refieren a aquellos miembros del Senado que no son electos por votación popular, sino nombrados por diferentes personas y organismos que, entre otras personas, que cumplen determinados requisitos. Según la Constitución de 1980, estas eran 9. 4 senadores nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, 4 excomandantes en jefe, 1 por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros. B. 3 por la Corte Suprema, 2 exministros de la Corte Suprema que han ejercido el cargo por al menos 2 años continuos y un ex Contralor General de la República. Y 2 por el Presidente de la República, un exministro de Estado y un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado. En relación a los senadores vitalicios se refiere a aquellos presidentes que hubiesen desempeñado el cargo durante 6 años en forma continua. Una vez que llegó la democracia, el año 90-98, se elige, ¿no es cierto?, a César Ruiz Danjou, Santiago Sinclair, Ronald McIntyre, Mendoza, Vicente Huerta Celis, Olga Feliú, Augusto Pinochet, Carlos Letelier Bobadilla, William Taller Ojeda, Sergio Fernández Fernández y Ricardo Martín Díaz, ¿no es cierto?, como senadores designados. No los eligió nadie, ¿ya? Los eligió mi general y sus asesores. Y evidentemente eso en una democracia es impresentable. El Consejo de Seguridad Nacional, ¿qué era este? Un consejo que asesora al presidente de la República y está compuesto obviamente por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema. O sea, están presentes los 3 poderes del Estado. Está el comandante en jefe del Ejército, comandante en jefe de la Armada, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. Una vez que llegamos a la democracia, no se podía remover a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas y de orden. Los comandantes inamovibles fueron Jorge Lucar Figueroa, este señor que está acá, Jorge Martínez Buch, este señor que está acá, por la Armada, por el Ejército, el general Fernando Matei Aubel, por la aviación, y el general Rodolfo Stange Elkers, por Carabineros. Se prohíben los partidos de tendencia marxista, Partido Socialista, Partido Comunista. Con la llegada de la democracia el 4 de marzo de 1990, los gobiernos democráticos se impusieron la misión de reformar la Constitución de 1980. Es más,
En 1989, antes de los gobiernos democráticos, se llamó un plebiscito para efectuar 54 reformas a la Constitución, la que en términos generales plantearon que, 1. Se explicitó el deber del Estado de respetar y promover los derechos de las personas. 2. Se derogó la inconstitucionalidad de la difusión de ideas que, como el marxismo, reconocieran la existencia de conflictos entre las clases sociales. Se explicitó que solo se pueden restringir garantías constitucionales durante los estados de excepción constitucional y se limitaron las facultades presidenciales durante estos estados. ¿Se acuerdan? Estados de excepción constitucional, estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia y estado de catástrofe. ¿En qué estado de excepción constitucional estamos ahora, jóvenes? Por la pandemia. ¿Catástrofe? Estado de catástrofe, correcto. Y en el estado de catástrofe se restringe o limita, ¿no es cierto?, el movimiento de circulación, ¿ya? Es decir, hay toque de queda de 10 de la noche a las 5 de la mañana, y también se limita el derecho a reunión a no más de 50 personas, ¿no es cierto?, en algún determinado lugar. Se derogó la facultad presidencial de la República de disolver la Cámara de Diputados antes de su último año de ejercicio, y solo en una ocasión, y se eliminó el requisito de que la reforma de algunos capítulos de la Constitución debiera ser aprobada por 2 congresos sucesivos, y se integró al COSENA el cargo civil de Contralor General y se limitaron sus atribuciones. Democracia, chicos, también se promulgaron nuevas reformas a la Constitución, entre las cuales se encuentran. En 1991 se promulgaron las leyes Cumplido, ya de don Francisco Cumplido, que pusieron fin a la prohibición constitucional de conceder indulto presidencial y libertades provisionales a los procesados por delitos terroristas. En 1994 se redujo el periodo presidencial de 8 a 6 años. En 1999 se sustituyó la expresión de hombres por personas y se incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia, y en el año 2003 se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionarla de manera gratuita. Las reformas constitucionales del año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, se llevó a cabo el proceso de reformas a la Constitución más profunda hasta la fecha, que implicó 58 modificaciones. Eso hace decir a algunas personas que en realidad, ¿para qué se va a cambiar esta Constitución si ya se le han hecho tantas modificaciones que en realidad no vale la pena tener una nueva, sino que hacer las modificaciones que faltan? Está bien, ¿eh? O sea, cada uno tiene su punto de vista. Su objetivo fue terminar con los enclaves autoritarios y profundizar la democracia. Principales reformas constitucionales del año 2005. La eliminación de la función de las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución. Esta función pasa a ser responsabilidad de todos los órganos del Estado. Tribunales, ¿no es cierto?, ministerios, el Senado, la Cámara de Diputados, el mismo presidente de la República, intendentes, gobernadores. Ya no son las Fuerzas Armadas las que tienen que proteger la democracia. 2. La eliminación de los senadores designados y vitalicios. Se eliminan ambas figuras y se estipula que todos los parlamentarios deben ser elegidos mediante voto popular. Obvio, pues es democracia. Supresión de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden. El presidente de la República adquiere la facultad para ordenar su retiro. Y supresión de la facultad autoconvocatoria y deliberativa del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Este es el llamado por el presidente de la República y adquiere un carácter exclusivamente consultivo y de asesoría, como debe ser. La ley 21.200, publicada el 24 de diciembre del 2019, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, materializó el, comillas, acuerdo por la paz y la nueva Constitución, ¿ya? La paz y la nueva Constitución. Llegaron distintos partidos políticos la madrugada del 15 de noviembre del 2019, pleno estallido social, en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del mismo año.
Esta reforma constitucional sienta las bases para permitir la elaboración de una nueva Carta Magna. Establece la resolución del Plebiscito Nacional para el 26 de abril del 2020, que por razones de la pandemia, lo vamos a hacer ahora el 25 de octubre, en que se consultará a la ciudadanía si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución, ya, si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución, y el tipo de órgano encargado de redactarla. Será una convención mixta constitucional, es decir, integrada por parlamentarios y miembros elegidos por votación popular, o convención constitucional, integrada en su totalidad por sufragio. Asimismo, regula la forma en que se integra cada uno de estos órganos, sus limitaciones y prohibiciones. El número de convencionalistas establece un plazo de 9 meses, que podrá ser prorrogado por 3 meses más, para la elaboración del texto constitucional, el que será enviado al presidente de la República para que convoque un plebiscito nacional constitucional, para que la ciudadanía lo apruebe o rechace. El decreto número 2445, exento del Ministerio del Interior, publicado el 27 de diciembre de 2019, convoca al plebiscito nacional establecido en la reforma constitucional. Así que, chicos, por primera vez en la historia de nuestro país, los ciudadanos tenemos la opción de elegir a personas comunes y silvestres, ojalá, y no a políticos profesionales, para que redacten qué constitución queremos para los 40 o ojalá para los 100 años que vienen, ¿ya? Donde se recojan todas las sensibilidades, los grupos originarios, las minorías sexuales, las demandas de la ciencia, ¿no es cierto?, de las mejores al sistema de educación, al sistema de salud, y la pregunta del millón, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Mm? O sea, es una ocasión histórica, chicos. Y está el presidente Piñera, a quien históricamente le corresponde este hecho. Aquí está la Constitución de la Discordia de 1980, aquí está, ¿no es cierto?, el general Pinochet, ¿ya?, quien fue el creador de esta Constitución, que fue un traje a la medida, ¿no es cierto?, para que él siguiera gobernando. Los que están en contra establecen que la Constitución viola los derechos humanos, tendríamos que ver por qué lo dicen, ¿ya? Y, como decía George Washington, no hay que mirar hacia atrás a menos que sea para obtener lecciones útiles de los errores del pasado, y con el propósito de aprovecharse de la experiencia que tan cara ha costado. Listo. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? No, profe, ninguna. ¿No? Ya, vamos a parar la grabación.